¿Alguna vez has sentido que el mundo se derrumba a tus pies? ¿Que una puerta se cierra con tal fuerza que parece que ninguna otra se abrirá jamás? En esos momentos de oscuridad, cuando la injusticia nos golpea y la esperanza parece una palabra lejana, es precisamente cuando una fuerza mayor comienza a tejer un plan que nuestra mente no puede comprender. Antes de sumergirnos en esta historia de fe, si este mensaje resuena en tu corazón, considera compartirlo. Al hacerlo, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que extiendes una luz de esperanza a alguien que podría necesitarla. Que la paz de Dios te acompañe en esta escucha. La historia que vamos a compartir hoy es la de don Mateo, un campesino humilde cuya vida nos enseña que incluso en el rechazo más cruel, puede esconderse la más grande de las bendiciones. El sol apenas despuntaba sobre las montañas cuando don Mateo, un hombre de rostro curtido por los años y las interminables jornadas de trabajo, ya estaba en pie. Su vida transcurría en una pequeña y modesta granja, un reflejo de su propia existencia, sencilla, sin lujos, marcada por la rutina. Un catre de madera, una mesa con las cicatrices del tiempo y un fogón donde cocinaba lo poco que la tierra le daba. No tenía más compañía que los pájaros que anunciaban el alba y el murmullo del viento que peinaba los campos. La vida lo había dejado solo, no por elección, sino por designio. Sus recuerdos se desvanecían como la niebla matutina, dejando un presente de trabajo constante. Don Mateo laboraba para el hacendado de la región, un hombre rico, de corazón severo y mirada fría, que nunca parecía satisfecho. Cada día, antes del alba, el campesino se entregaba a los cultivos, araba la tierra y cuidaba los animales con una dedicación que rara vez era reconocida. Para su jefe, él era invisible, una pieza más en su vasto tablero de posesiones. Su sudor no tenía valor. Sin embargo, Mateo seguía adelante, sostenido por una fe inquebrantable. Estaba convencido de que el trabajo honesto era su deber y que, tarde o temprano, la vida recompensa la paciencia. El campo era su refugio y su templo. Encontraba paz en el sonido de las hojas danzando con la brisa, en el olor a tierra húmeda después de la lluvia. La naturaleza le hablaba en un lenguaje silencioso, y en ese diálogo encontraba la fuerza para continuar. Cada noche, antes de dormir, su oración era un susurro humilde: Señor, dame fuerzas para el mañana. Tú sabes lo que necesito. No pedía riquezas, solo la fortaleza para enfrentar un nuevo día. En los pueblos cercanos, algunos lo conocían como el hombre de la fe. No porque predicara, sino porque su actitud reflejaba una confianza serena en que todo, absolutamente todo, tenía un propósito. Cuando otros se quejaban de la sequía o de las plagas, Mateo respondía con calma: Dios sabe lo que hace. A veces nos quita para darnos más después. Esta frase era su lema, el ancla de su espíritu, aunque pocos la entendían en un mundo que exigía resultados inmediatos. Y así transcurría su vida, silenciosa y austera, hasta que un día, todo cambió. El sol estaba en su punto más alto cuando el hacendado se acercó, montado en su imponente caballo. Su sombra cubrió a Mateo, que arrancaba malas hierbas. Mateo, dijo el jefe, con una voz áspera que cortó el silencio del campo. Tus servicios ya no son necesarios. El campesino levantó la vista, el corazón encogido por la sorpresa. Señor, intentó decir, pero el hacendado lo interrumpió. No hay pago. No hay recompensa. He decidido prescindir de ti. Solo te llevarás lo que te doy. Con una señal, uno de sus capataces trajo un caballo. Pero no era un animal noble. Era una criatura flaca, con las costillas marcadas, la mirada apagada y las patas temblorosas. Un animal al borde del colapso. Esto es lo único que te llevas, dijo el jefe con desdén. Un caballo que ya no me sirve. No era un regalo, era una burla.
Una carga disfrazada de pago. Mateo bajó la cabeza. No discutió. En su interior, la tristeza luchaba contra la resignación, pero en lo más profundo, una chispa de fe se negaba a extinguirse. Recordó sus propias palabras: el tiempo de Dios es perfecto. Quizás aquel caballo, aunque parecía inútil, tenía un propósito que él aún no comprendía. Tomó las riendas del animal y, mientras el polvo levantado por el caballo del hacendado cubría su rostro, Mateo acarició suavemente el cuello del flaco animal. Tranquilo, amigo, susurró. Ahora somos compañeros. Esa noche, junto al fogón, escribió en su viejo cuaderno: hoy me han despedido. Me han quitado lo poco que tenía, pero me han dado un caballo flaco. No sé qué significa esto, pero confío en que Dios tiene un plan. El tiempo de Dios es perfecto, aunque yo no lo entienda ahora. Así terminó aquel día, marcado por la injusticia. Pero en medio de la oscuridad, una semilla de esperanza había sido plantada. Una semilla que pronto germinaría, demostrando que lo que parecía una desgracia era, en realidad, el inicio de una bendición. A la mañana siguiente, Mateo se levantó con un nuevo propósito. Ya no era el trabajador de nadie, ahora era el guardián de una vida. Se acercó al corral y miró al caballo. No veía un desecho, sino una criatura que aún respiraba. Y mientras hubiera vida, había esperanza. Con un balde de agua fresca y el poco heno que tenía, comenzó a cuidarlo. Aquí nadie te despreciará, le susurró. Los días siguientes fueron un ritual de paciencia y cariño. Mateo preparaba mezclas de hierbas, lo cepillaba, lo dejaba descansar bajo la sombra. Y poco a poco, un milagro silencioso comenzó a ocurrir. Los ojos del caballo recuperaron su brillo, sus movimientos se volvieron menos torpes. El campesino decidió darle un nombre: Esperanza. Cada vez que lo llamaba, sentía que pronunciaba una promesa. Vamos, Esperanza, decía. Tú y yo vamos a salir adelante. Empezó a hablarle como a un compañero, contándole sus pensamientos en las largas tardes de soledad. El caballo lo escuchaba, moviendo las orejas como si entendiera cada palabra. Esa compañía llenaba el vacío que Mateo había sentido durante años. Un día, mientras caminaban, Esperanza sorprendió a Mateo con un trote firme, como queriendo demostrar que no estaba vencido. El campesino sonrió. Así me gusta. No importa cómo te veas ahora, lo importante es lo que llevas dentro. En ese momento, se dio cuenta de que el caballo era un reflejo de su propia vida, despreciado por fuera, pero con un potencial oculto que solo necesitaba cuidado y tiempo para florecer. Los vecinos se burlaban. ¿Qué piensas hacer con ese saco de huesos?, le decían. Pero Mateo respondía con su calma inquebrantable: ya verán. El tiempo de Dios es perfecto. Y entonces, ocurrió el segundo milagro. Una mañana, Esperanza, inquieto, empujó la vieja puerta del corral y salió corriendo hacia el campo abierto. Mateo lo persiguió, con el corazón acelerado, temiendo perder a su único compañero. El animal corrió con una energía que Mateo nunca había visto, guiándolo por senderos desconocidos, cuesta arriba, hasta detenerse en un claro rodeado de árboles. Mateo llegó, jadeando, y se quedó sin aliento, pero no por la carrera. El lugar era un paraíso escondido. La tierra era oscura, fértil y húmeda. Un arroyo cercano susurraba promesas de agua limpia. Era la tierra perfecta para sembrar. Se arrodilló, tomó un puñado de tierra y comprendió. Así que este era tu secreto, le dijo Esperanza, acariciándolo. No escapaste por capricho. Me trajiste a donde debía estar. Esa revelación lo llenó de una nueva energía. El despido, el caballo flaco, la huida, todo encajaba.
No eran accidentes, eran pasos de un plan divino. Dios le había quitado un trabajo sin alma para entregarle un futuro lleno de propósito. Con renovada fe, Mateo comenzó a trabajar la nueva tierra. Limpió, aró y sembró las primeras semillas. Esperanza, ahora más fuerte, lo ayudaba a cargar ramas y leña. Juntos, hombre y animal, transformaban aquel rincón olvidado en un hogar. Y la tierra respondió. Los primeros brotes verdes fueron como una promesa cumplida. Pronto, el campo se llenó de vida, hileras de maíz que se alzaban como soldados dorados, frijoles que trepaban con fuerza y hortalizas de colores vibrantes. La primera cosecha fue abundante, mucho más de lo que jamás había soñado. No solo tenía para él, sino para compartir y vender. La noticia de su prosperidad se extendió. Los mismos que se burlaban ahora lo miraban con respeto. Su historia se convirtió en una leyenda local, un testimonio del poder de la fe. El éxito de Mateo llegó a oídos del hacendado. La envidia lo carcomió y fue a verlo. Al llegar, quedó mudo ante el espectáculo de vida que se extendía frente a él. Vio a Mateo y a Esperanza, ahora un animal fuerte y hermoso. Veo que has prosperado, dijo con la voz seca. Sí, gracias a Dios y a este caballo que usted me dio, respondió Mateo con serenidad. El hacendado, incapaz de comprender, intentó recuperar el control. Le ofreció a Mateo volver a trabajar para él, asociarse para explotar esa tierra. Pero Mateo, con una calma que desarmaba, respondió, le agradezco, pero ya no necesito trabajar para usted. Dios me ha dado lo suficiente para vivir con dignidad. Y entonces, en un acto de humildad que selló su victoria espiritual, añadió, sin embargo, si algún día necesita alimento, puede venir aquí. Yo compartiré lo que tenga. El hacendado se marchó, derrotado no por el poder, sino por la bondad. Comprendió que su riqueza no podía comprar la paz y el propósito que aquel humilde campesino había encontrado. La historia de don Mateo se convirtió en la enseñanza más grande del pueblo. Nos recuerda que las pruebas más duras pueden ser bendiciones disfrazadas. Que lo que el mundo desprecia, Dios puede convertirlo en un tesoro. Y que cuando todo parece perdido, es a menudo el momento exacto en que Dios comienza a obrar. Porque su plan es más grande que nuestro dolor, su visión más amplia que nuestra ceguera. Y su tiempo, como aprendió Mateo, siempre, siempre es perfecto. Que la historia de don Mateo ilumine tu camino y fortalezca tu fe en los momentos de prueba. Que la paz y la esperanza te acompañen siempre. Hasta nuestro próximo encuentro.